En México, los quirófanos se han convertido en escenarios de horror. Cirugías que deberían devolver esperanza terminan marcando vidas con dolor y tragedia. Hoy conocerás la historia de Enrique, uno de los pacientes que cayó en las manos del cirujano Víctor Manuel Rosales, el mismo señalado en el caso de la adolescente Paloma Nicole. ¿Qué ocurre cuando un médico que promete belleza y salud en realidad acumula operaciones fallidas, denuncias y vidas destruidas? En 2022, Enrique llegó al consultorio con la ilusión de dejar atrás un problema que lo perseguía desde hacía años. La caída de su párpado no era solo una cuestión estética, también era una limitación que afectaba su vida cotidiana y laboral. Al ver al doctor Víctor Manuel Rosales, creyó estar frente a un profesional con experiencia, alguien que podría devolverle confianza y estabilidad. La promesa de una solución rápida lo convenció de entregarse al bisturí. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una nueva etapa se convirtió en una cadena de decepciones. La primera cirugía no funcionó. Apenas pasaron unas semanas y el párpado volvió a caer, como si nada hubiera cambiado. Enrique no solo enfrentó la frustración de un resultado fallido, sino también el desconcierto de volver al mismo punto de partida, cargando además con dolor y gastos médicos. En lugar de asumir la responsabilidad y explicarle con claridad lo ocurrido, el doctor optó por otro camino. Le pidió documentos para ingresarlo en un hospital general y así volverlo a operar. Enrique, confiado en que esa vez sí habría una solución, aceptó. Pero detrás de esa petición se escondía una dinámica inquietante. Cada intervención parecía ser una excusa para prolongar el problema y mantenerlo atrapado en un ciclo de operaciones sin éxito. Aquí surge la gran pregunta. ¿De verdad se trataba de un procedimiento médico que buscaba corregir un defecto? ¿O era parte de un negocio turbio donde cada paciente vulnerable se convertía en una mina de oro? Enrique no fue el único en pasar por este calvario, y su testimonio abre la puerta a un patrón de engaños repetidos que ponen en duda la ética y la verdadera intención de este cirujano. Lo que comenzó como una intervención aislada se transformó en un infierno médico. Enrique no podía creer que después de la primera cirugía fallida vendrían más intentos, más promesas vacías y más bisturíes que abrían la misma herida. En total fueron 6 operaciones, 6 oportunidades que terminaron convertidas en 6 fracasos consecutivos. Cada ingreso al quirófano era una ruleta rusa, un salto al vacío con la esperanza de que esta vez sí resultara. En una de esas cirugías, el cirujano Víctor Manuel Rosales tomó la decisión de cortar un pedazo de piel del párpado de Enrique. Aquello, en lugar de representar un avance, solo dejó cicatrices físicas y emocionales. No hubo resultados positivos ni mejoría alguna. Solo el recuerdo de una mutilación innecesaria que aumentó la desconfianza hacia un médico que se presentaba como especialista, pero que acumulaba errores como si se tratara de un aprendiz jugando con cuerpos ajenos. Cada operación significaba nuevos riesgos, infecciones, complicaciones y el desgaste inevitable de un cuerpo que ya no resistía tanta manipulación. Enrique entraba al quirófano anestesiado, entregando su vida a un supuesto profesional, y salía con la misma herida que lo llevó allí desde el principio. Era como un ciclo interminable de dolor donde la única constante era el fracaso médico. Lo más devastador era la carga psicológica. Enrique ya no solo sufría por su salud, sino también por la impotencia de verse atrapado en una cadena de cirugías que parecían diseñadas más para sostener el bolsillo del cirujano que para devolverle bienestar. Su caso ya no era un simple error médico. Se estaba convirtiendo en un patrón de abusos, negligencias y negligencia disfrazada de atención especializada. Enrique no estuvo solo durante sus cirugías. Recuerda con claridad la presencia constante de Paloma Yasmín, la madre de la adolescente Paloma Nicole, quien más tarde también sería víctima de las malas ejecuciones de Víctor Manuel Rosales. Su figura se convirtió en un testigo silencioso, alguien que observaba de cerca los procedimientos y que parecía tener una relación especial con el cirujano. La presencia de Paloma no era casual ni esporádica.
Enrique asegura que estuvo en varias de sus operaciones, lo que despierta serias dudas. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Cuál era su papel en esos quirófanos? No se trataba de una simple acompañante, sino de alguien que parecía estar integrada en el círculo cercano del médico, como si formara parte de su dinámica de trabajo. Este detalle abre un ángulo inquietante. ¿Se trataba de una relación de confianza entre madre y médico? ¿O había algo más profundo? Quizá un acuerdo tácito de complicidad. La repetida aparición de Paloma Yasmín en procedimientos de diferentes pacientes plantea la posibilidad de que conociera más de lo que aparentaba, incluso sobre los métodos poco éticos que Rosales utilizaba. La pregunta es inevitable. ¿Fue testigo inocente de las fallas médicas o parte de un círculo de encubrimiento que permitió que el cirujano siguiera operando sin freno? Su presencia constante en los quirófanos añade un matiz sombrío a la historia y conecta directamente las tragedias de Enrique y de su hija Paloma Nicole bajo la misma sombra de negligencia y sospecha. El caso de Enrique no es aislado. Según el abogado Montenegro, existen al menos 3 pacientes más que ya preparan denuncias formales contra el cirujano Víctor Manuel Rosales. Sus testimonios siguen un mismo guión: cirugías mal ejecutadas, falsas promesas de resultados y consecuencias devastadoras para su salud física y emocional. La historia se repite como si fuera un negocio estructurado, donde cada víctima se convierte en una nueva fuente de ingresos. Uno de los puntos más alarmantes es el dinero. No se trataba de simples cobros médicos. Rosales exigía pagos en dólares, cantidades que superaban con creces lo que normalmente costaría un procedimiento similar. Pacientes desesperados por mejorar su condición física o estética entregaban sumas exorbitantes, confiando en que la inversión valía la pena. Lo que recibían a cambio eran cicatrices, frustración y, en muchos casos, incapacidad laboral. El modus operandi estaba perfectamente calculado. Primero, se realizaba una cirugía en un consultorio o clínica particular, con la promesa de resultados inmediatos. Cuando la operación fallaba, la justificación era siempre la misma: hay que reoperar, pero esta vez en el hospital 450. Así, el paciente era arrastrado a un segundo escenario donde la historia se repetía y los errores se acumulaban, dejando a las víctimas atrapadas en un ciclo interminable de operaciones sin éxito. La existencia de múltiples denuncias revela un patrón claro. No hablamos de accidentes médicos aislados, sino de un sistema de abuso y negligencia que dañó de manera sistemática a varias personas. Cada nuevo testimonio fortalece la idea de que Rosales no actuaba como un médico comprometido con la salud de sus pacientes, sino como un depredador que usaba el bisturí como herramienta de enriquecimiento personal. Después de años de dolor, denuncias y expedientes acumulados, el caso de Enrique se encuentra hoy en la etapa final de investigación. El Ministerio Público ha reunido pruebas contundentes, historiales médicos, testimonios de pacientes, registros de pagos y documentos que dejan al descubierto el modus operandi del cirujano Víctor Manuel Rosales. Ya no se trata de simples rumores ni de quejas aisladas. Es un expediente sólido que desnuda el alcance de sus malas prácticas. Los expedientes muestran cómo, en cada operación fallida, Rosales no solo dejó cicatrices físicas, sino también un rastro de negligencia profesional. La insistencia en repetir cirugías sin éxito, el uso de hospitales públicos tras procedimientos particulares y el cobro de cantidades exorbitantes en dólares pintan un cuadro donde la salud de los pacientes nunca fue la prioridad. Lo que estaba en juego era dinero, poder y control. Hoy, tanto Rosales como su pareja podrían enfrentar una orden de aprehensión. El proceso avanza y, de confirmarse las acusaciones, estaríamos ante un precedente importante en la lucha contra médicos que convierten su título en un escudo para delinquir. El caso ya no es solo sobre cirugías mal hechas, es sobre cómo un profesional de la salud transformó los quirófanos en un escenario de abuso y crimen. La gran incógnita, sin embargo, sigue abierta.
¿Será este el momento en que la justicia ponga un alto definitivo a un hombre que convirtió el bisturí en su arma? ¿Crees que finalmente se castigará a un médico que, en lugar de salvar vidas, las utilizó para construir un negocio criminal? La historia de Enrique refleja más que un error médico. Expone un sistema frágil donde un cirujano, amparado en su bata blanca, pudo multiplicar víctimas sin freno. Cada operación fallida no fue un accidente, sino una muestra de cómo la ambición puede devorar la ética y transformar la promesa de salud en una sentencia de dolor. Hoy, el nombre de Víctor Manuel Rosales oscila entre dos memorias posibles: la de un médico que perdió el rumbo o la de un criminal que utilizó el quirófano como escenario para lucrar con la desesperación de los demás. La justicia tiene la última palabra, pero la sociedad también carga con la responsabilidad de no olvidar a quienes fueron marcados por su bisturí. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz puede ser la diferencia entre el silencio y la verdad. ¿Tú qué piensas? ¿Será recordado como doctor o como asesino con bata?